Ok, sí. Buenas tardes con todos. El tema que voy a abordar el día de hoy es acerca de incontinencia urinaria y constipación. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Mi nombre es Yolanda Segovia Flores, soy médico geriatra, que también hice mi especialidad en el Hospital Realiati y actualmente me encuentro laborando en el área de Hospital en Casa, Padomi. Bueno, antes de empezar a ver qué es lo que podemos hacer ante un caso de incontinencia urinaria o de constipación, les quiero dar una breve definición acerca de lo que significa, ya que tanto la incontinencia urinaria como la constipación son uno de los dos síndromes geriátricos más frecuentes que podemos encontrar en los adultos mayores. Entonces, según Avisanda, menciona que la incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema social, un problema higiénico también y que puede ser objetivado. Dentro de la prevalencia vamos a ver que puede estar entre un 15% de pacientes que son de la comunidad y hasta un 60% de pacientes institucionalizados. Y aquí la etiología, bueno, como es un síndrome geriátrico multifactorial, entonces yo tengo que descartar las múltiples causas que puedan condicionarlo. Hay un acrónimo que lo menciona también el Avisanda, que es el DIAPERS en el caso de una incontinencia aguda, que es para determinar si es que hay un deterioro cognitivo, si es que hay infecciones asociadas también, atrofia vaginal, fármacos, causas psicológicas, endocrinas, restricción de la movilidad, impactaciones fecales, etc. Entonces, básicamente también les quería mostrar aquí los cambios que están asociados a la edad. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, en las mujeres va a haber una disminución de la producción de estrógeno, también va a haber en general en los adultos mayores un incremento de la producción nocturna de la micción. A nivel de la vejiga vamos a encontrar que hay una disminución de la capacidad, una disminución de la sensación de llenado, también va a haber una actividad aumentada del músculo detrusor en la vejiga, también va a haber una disminución de la contractilidad, degeneración en la musculatura de los axones. Todo ello va a contribuir a síntomas asociados a la incontinencia urinaria. Dentro de los factores que también pueden conllevar a estos síntomas, tenemos que descartar múltiples causas. Recordemos que nuestros pacientes adultos mayores ya son pacientes pluripatológicos, entonces tengo que ver y evaluar qué patología asociada podría estar contribuyendo a este tipo de síntomas, ¿no? Las más frecuentes, las enfermedades crónicas, tenemos la diabetes, el EPOC, apnea del sueño también está asociado, problemas de constipación crónica, causas neurológicas como son el stroke, Parkinson, demencia, que son las más frecuentes, y también los factores ambientales que me restringen el paso o el fácil acceso del paciente para que pueda acudir al baño. Entre los medicamentos tenemos múltiples medicamentos. Ya recordemos también que nuestros pacientes mayores, al ser pluripatológicos, también les indican muchos medicamentos. Nuestra función es determinar qué medicamentos de repente podría estar causando alguno de estos síntomas, ¿no? Dentro de ellos tenemos pacientes, por ejemplo, que toman bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la acetilcolinesterasa, alfa-adrenérgicos, diuréticos, opioides, que son muchos pacientes que tienen dolor crónico, psicotrópicos también, hipnóticos, etcétera, ¿no? Y bueno, el tema básicamente está centrado en qué es lo que nosotros debemos hacer. Si bien es cierto, esta es una lámina de la guía de incontinencia de la Sociedad Española de Geriatría, que es del año 2012, me pareció muy representativo, ya que acá nos determina qué es lo que nosotros debemos hacer ante un paciente de repente en primer nivel de atención o atención primaria y un paciente de repente que nosotros deberíamos verlo a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, lo básico que nosotros tenemos que hacer es una valoración integral de nuestro paciente adulto mayor, determinando las comorbilidades de estos pacientes, también los fármacos que ellos están consumiendo, hace cuánto tiempo presentan los síntomas, si es que de repente hay restricción de la movilidad, hacer una valoración en general integral, ¿no? Valorando lo que es la movilidad, el aspecto mental y también pedir algunos exámenes analíticos básicos. Ahora, una vez yo habiendo hecho este primer nivel diagnóstico de incontinencia urinaria, que van a ser generalmente todos los pacientes que presenten síntomas, yo detecto cuál de las causas están asociadas y les voy a dar un tratamiento. Si es que yo en el seguimiento veo que este paciente ha mejorado los síntomas, pues continúo con los seguimientos. Pero si es que no ha tenido una respuesta adecuada, lo que yo tengo que hacer es pasar a un segundo nivel diagnóstico. Es decir, estos pacientes que yo he determinado que no mejoran,
que son pacientes seleccionados, los voy a remitir a un especialista, que puede ser el urólogo o el ginecólogo, en cualquiera de los casos. Ahora, para saber también, ya que muchas veces nosotros no vamos a abordar todas las causas de los pacientes que presenten incontinencia urinaria, entonces yo en qué casos voy a derivar al especialista, ¿no? Si es que yo tengo evidencia de alteraciones orgánicas, como son muy frecuentes en el caso de los prolapsos, que pueden ser severos, pacientes con hiperplasia prostática, también grado 4, etcétera, que necesitan un tema quirúrgico, yo los voy a derivar. Dificultad al introducir de repente una sonda, un catéter, entonces yo también los tengo que derivar porque no hay que descartar otras causas. Si es que tengo un residuo postmiccional, si es que hay hematuria o infecciones urinarias recurrentes. Los estudios urodinámicos generalmente no se recomiendan en pacientes adultos mayores, excepto en algunos casos, ¿no? Como lo mencionan, si es que hay sospecha de incontinencia urinaria por rebosamiento, si es que hay dificultad del vaciado y pacientes adultos mayores frágiles que tengan enfermedades neurológicas. También se menciona hacer un registro de lo que es la micción, ¿no? Y para ello tengo un diario miccional. Yo le voy a recomendar a mi paciente que anote las horas en que presenta la micción, la cantidad que está orinando, cuántos son los escapes que tiene y qué cantidad, qué ingesta, qué cantidad de líquidos también está consumiendo, de repente cuántos pañales usa en el día para yo poder determinar cuáles van a ser mis medidas y cuáles van a ser las pautas que yo les voy a dar a mis pacientes. En cuanto al tratamiento, el tratamiento tiene que ser integral, individualizado de acuerdo a cada paciente que yo tenga, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de mis pacientes, ¿no? El tratamiento, la primera línea de manejo va a ser medidas conservadoras, que son higiénico-dietéticas o mejorar los estilos de vida, terapia conductual, tratamiento farmacológico. Esto es lo que nosotros hacemos generalmente ya en la atención primaria, ¿no? Tratamiento quirúrgico ya es para pacientes que tengan que ser vistos por el especialista, ¿no? Entonces, como había mencionado, el tratamiento siempre va a empezar de las medidas conservadoras hasta el tratamiento especializado. En cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, lo que casi siempre se va a recomendar es modificar la ingesta de líquidos, de repente también ver qué sustancias están tomando, si es que son sustancias excitantes como son los cítricos, el café, o si es que de repente el paciente está ingiriendo alcohol. Se recomienda también usar ropa cómoda para que pueda facilitar de repente el retiro de esta para el momento de que vaya a miccionar el paciente. Se sugiere que estos tengan de repente elásticos, ¿no? Para que pueda ser mucho más sencillo. Y también modificar las barreras arquitectónicas, ¿no? Ya que de esta manera el paciente va a tener un acceso más fácil, ¿no? Ahora, en cuanto a qué líquidos debe tomar o cuánto debe tomar, sería lo recomendable que yo pueda especificar a mis pacientes y también a sus familiares en medidas que sean objetivables, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo le digo 1000 mililitros, él se va a quedar pensando cuánto es 1000 mililitros, ¿no? Pero si yo le digo de repente 5 tazas al día o 3 tazas al día, que ellos tengan registrado todo eso, entonces va a ser mucho más fácil para poder orientar a mis pacientes. En cuanto a las medidas paliativas, son estas medidas que básicamente van a contribuir al confort del paciente. Entonces, una de ellas va a ser el uso de los absorbentes o pañales, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de pañal yo le voy a indicar a mis pacientes? Esto lo encontré en un curso de la Sociedad Española de Geriatría, que también se va a quedar aquí en la lámina para que ustedes puedan revisarlo con detenimiento, pero básicamente menciona que es de acuerdo a la intensidad de la incontinencia o la severidad y también cuánto puede absorber estos pañales, ¿no? Por ejemplo, menciona si es que es una absorción de hasta 600 mililitros en incontinencias leves, se recomiendan generalmente los pañales que son más pequeñitos, que son tipo toallas higiénicas, porque pueden absorber esta cantidad de volumen. Si es que ya es hasta 900 mililitros, que es una incontinencia moderada, se recomiendan de repente usar los pañales rectangulares, los anatómicos o los elásticos. Si es que son incontinencias moderadas o graves, que son de 1200 a más de 1200 mililitros, también podemos utilizar los pañales anatómicos y los elásticos.
Ahora, como les había mencionado, existen subtipos de pañales o de absorbentes que ya les había mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, yo tengo que ver cuál es la actividad que mi paciente realiza, si es que es un paciente que de repente se moviliza, que está en silla de ruedas, que está postrado, o qué cantidad de pérdidas tiene de orina durante el día. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a evaluar y le voy a indicar el pañal que sea más acorde a mi paciente. En cuanto a las técnicas conductuales, vamos a encontrar lo básico, que es, por ejemplo, los ejercicios de suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, que son prácticamente para las incontinencias urinarias de esfuerzo, ¿no? Se recomiendan entre 25 a 30 repeticiones, divididas en 3 o 4 sesiones. También tenemos la técnica de reentrenamiento vesical, la anticipación de la micción, las micciones programadas mediante refuerzo positivo, y voy a incentivar a mis pacientes que tengan un horario para yo poder incentivarles a que puedan miccionar. En cuanto al tratamiento farmacológico, también Avisanda menciona de acuerdo al tipo de incontinencia que yo he identificado en mi paciente. Entonces tenemos la de estrés, la de urgencia y de rebosamiento. De acuerdo al tipo de incontinencia, yo voy a indicar, por ejemplo, tenemos la incontinencia de urgencia, lo más usado, que tenemos la oxibutinina, también tenemos el flavoxato, tenemos el cloruro de trospio, tenemos la tolterodina, la solifenacina, ¿no? Una dosis de oxibutinina de 2.5 a 5 miligramos, de flavoxato de 100 a 200 miligramos cada 8 horas, así tenemos las siguientes dosis, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta los efectos adversos de los medicamentos, ya que, por ejemplo, la oxibutinina, que es un anticolinérgico, me puede provocar confusión mental, deterioro cognitivo, que eso también va a contribuir a que de repente más incontinencia en el paciente, porque no va a avisar cuando quiere miccionar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los efectos adversos de los medicamentos. Aquí los diferentes tipos de incontinencia que tenemos y el tratamiento. Como había mencionado previamente, en todos los pacientes se les recomienda cambiar estilos de vida, terapia conductual, y en el caso, por ejemplo, de una incontinencia de esfuerzo de rebosamiento, si es que no mejora, ya de repente tratamiento quirúrgico podría estar indicado. También esta es una lámina de la guía de práctica clínica de incontinencia, en el cual básicamente nos dicen de acuerdo al tipo de incontinencia que pueda tener mi paciente, ¿no? Si es que ya yo veo que mi paciente es un paciente que tiene un deterioro cognitivo severo, una dismovilidad, que son pacientes postrados generalmente, o son dependientes totales, entonces yo en ellos generalmente voy a indicar ya el uso de pañales, porque las otras medidas no van a revertir el cuadro, ¿no? Si es que tengo pacientes con antecedentes de que hayan recibido radioterapia o que hayan tenido de repente una intervención quirúrgica previa, ¿no? Microhematurias, hematurias, etcétera, yo lo voy a derivar al especialista. Ahora, si es que es pacientes que tienen incontinencia, pero que estos pacientes tienen cierta movilidad, yo voy a preservar eso, ¿no? Entonces, puedo colocar un sondaje que puede ser intermitente o puede ser permanente. Si es que, por ejemplo, el residuo miccional que sale más de 100, es una incontinencia por rebosamiento, ¿no? Entonces, yo le voy a indicar acá igual las medidas generales y voy a evaluar también los reflejos. Si no es un problema neurológico, bueno, pues lo puedo derivar a neurología, ¿no? Perdón, a urología. Y en cuanto al manejo de los pacientes adultos mayores frágiles, igual todas las pautas previas mencionadas, que son los cambios en los estilos de vida, terapia conductual, siempre y cuando el paciente pueda colaborar. Si es que son pacientes que de repente ya tienen una demencia, ellos pues no van a colaborar para lo que son, indicarle los ejercicios de reforzamiento de la musculatura pélvica, ¿no? Entonces ya básicamente voy a tener que evaluar a mi paciente y ver qué tipo de indicación yo le voy a dar. Pero en el caso de la indicación de fármacos, tengo que ver qué beneficio yo le puedo dar con la indicación de los medicamentos, porque de repente en este tipo de pacientes lo que yo más voy a provocar es observar los efectos adversos de estos medicamentos. Entonces ahí valoramos riesgo-beneficio. Y este es un esquema también que menciona cómo debería ser la evaluación en este tipo de pacientes, ¿no? Como ya habíamos visto en un inicio, descartar las causas asociadas, enfermedades, fármacos, causas psicológicas, todo lo que había mencionado el DIAPERS, hacer una valoración geriátrica, determinar el tipo de incontinencia, ¿no? Si es que de repente no mejora con las indicaciones que yo estoy dando, yo derivo a mi especialista. O si es que tengo casos, ¿no? Por ejemplo, como había mencionado, ya hematuria, infecciones recurrentes, si es que han recibido radioterapia, etcétera, igual, ¿no? Yo los voy a tener que referir. Y el tratamiento farmacológico siempre tiene que ser individualizado.
Y bueno, tratamiento quirúrgico, que eso no lo vamos a abordar nosotros, pero sí para tener conocimiento, ¿no? De repente, en qué tipo de cirugía se les puede indicar a mis pacientes. Generalmente pueden ser uso de cabestrillos, también se inyectan sustancias a nivel de la uretra para poder mejorar el tema de la incontinencia. En cuanto al tema de la constipación, vamos a ver una definición breve también, que es la defecación no satisfactoria o evacuaciones poco frecuentes, o que hay dificultad para evacuar y que muchas veces van a necesitar maniobras manuales para yo poder extraer las deposiciones, ¿no? En cuanto a la epidemiología, es un síndrome geriátrico, la verdad, muy frecuente. En adultos normales se pueden presentar en una prevalencia de hasta el 11%, en adultos mayores puede llegar hasta el 33%, es frecuente, siendo más frecuente aún en las mujeres que en los varones. Y aquí lo que sí me interesa es determinar los criterios para yo poder decir que es un paciente que cursa con estreñimiento, ¿no? Y aquí se definen los criterios de Roma, que debe ser 2 o más de los siguientes síntomas durante los últimos 6 meses, ¿no? Que sea menor o igual a 2 evacuaciones por semana, que tenga un esfuerzo de más del 25% de las evacuaciones, sensación de evacuación incompleta, o en más del 25% de las evacuaciones, sensación de obstrucción o bloqueo no rectal. Criterios insuficientes de intestino irritable, y también las heces son blandas, pero muy rara vez sin el uso de laxantes. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo definir mi paciente tiene un estreñimiento. También hay cambios asociados que me contribuyen al estreñimiento en los adultos mayores. A nivel del colon, va a haber una disminución de las contracciones propulsadas de alta intensidad, y también va a haber una disminución del tiempo de tránsito intestinal. Todo ello me va a contribuir al estreñimiento en mis pacientes. Otras causas también tenemos que ver cómo son los estilos de vida de mis pacientes, si es que es un paciente de repente que no hace ejercicios, es sedentario, que de repente tiene una dieta con muy poca fibra, no consume muchos líquidos. Eso también va a determinar de que mi paciente curse con estreñimiento. ¿Qué medicamentos están asociados? Como ya sabemos, la mayoría de todos, los opioides. También tenemos anticolinérgicos, tenemos también antihipertensivos, y los antiparkinsonianos también, que es muy frecuente que presenten este tipo de molestias. Causas endocrinológicas, tenemos la diabetes mellitus, más que nada por la gastroparesia, el hipotiroidismo, causas neurológicas, idiopáticas, intestinales, si es que hay tumoraciones, obstrucciones, etc. Y para determinar también el tipo de deposiciones que tiene mi paciente, y para evaluar el tránsito colónico y el patrón defecatorio, tenemos la escala de Bristol, ¿no? Que va del 1 al 7, siendo lo normal el tipo 3 y tipo 4, que son deposiciones que son un poco más largas, ¿no? Que son tipo una salchicha, como lo menciona, y que generalmente son más suaves. Los pacientes con estreñimiento tienen la escala de Bristol tipo 1 o 2, ¿no? Que son el tipo 1, son trozos duros, que son separados, se menciona que son heces caprinas, ¿no? Que son así unas bolitas duras. Y la de tipo 2 son fragmentos que están un poco más adheridos, pero son duros y secos. No debemos olvidar en los pacientes evaluar, hacer una exploración física, ¿no? Aparte de lo que es la valoración integral, también tengo que examinar a mi paciente. Tengo que hacer una exploración abdominal para ver de repente si yo puedo palpar masa, si es que de repente hay alguna hernia que también pueda estar causando una dificultad para que el paciente defeque, hacer el tacto rectal. Este tacto rectal tiene una sensibilidad del 75%, una especificidad del 87%. Como yo tengo que evaluar a mi paciente, lo tengo que colocar en decúbito lateral izquierdo. Si es que el paciente no colabora, pedir de repente al familiar que nos ayude para esto, y tengo que evaluar no solamente la inspección, sino también el tono y también la sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder descartar también si es que hay una disinergia del suelo pélvico. En cuanto al diagnóstico, bueno, lo básico, pedirle un perfil de hemograma, un perfil metabólico, un perfil tiroideo, ¿no? ¿Puedo pedir imágenes? Sí, ¿no? Para ver de repente si es que hay alguna otra causa, una tumoración, etcétera, que esté contribuyendo a este estreñimiento, ¿no? Si es que estamos en un hospital de primer nivel, pues bueno,
me quedo con lo básico. Pero si no, puedo seguir avanzando, incluso pedir una tomografía, etcétera. Los otros estudios, como lo son la sigmoidoscopía, colonoscopía, eso ya es más que nada para especialistas, ¿no? Nosotros nos quedamos con el tema del perfil hormonal también para ver si es que de repente hay alguna causa que está contribuyendo con esto o una imagen, ¿no? Como podría ser la ecografía, radiografía. El tratamiento también debe ser con la finalidad de corregir estas alteraciones, aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de mis pacientes. En cuanto a otras recomendaciones que también había encontrado, mencionan también que se debe sugerir a mis pacientes en el desayuno, también recomendarles que puedan ingerir una bebida caliente, ya que esto va a estimular el reflejo gastrocólico y también, por lo tanto, va a facilitar la evacuación. También, si es que es posible, recomendarle actividad física. Lo otro que también mencionan es que de repente puedan tener un tipo de respiración diafragmática, con lo cual pueden aumentar la presión intraabdominal y también facilitar la evacuación. De repente, si mi paciente tiene la sensación de querer ir al baño a defecar, esto no debe ser postergado, ¿no? El paciente debe acudir de inmediato al baño para que de repente no pueda contribuir a más estreñimiento, más días sin hacer deposiciones. Y lo otro que también mencionaban es que el paciente debe estar básico, máximo, en 5 minutos en el baño, de 3 a 5 minutos, más no más de 10 minutos, ¿no? Porque también no puede estar el paciente haciendo tanto esfuerzo por sí solo por mucho tiempo. En cuanto a las recomendaciones, tenemos aquí la Sociedad Americana de Gastroenterología en el 2023 menciona que una de las primeras pautas que yo tengo que hacer, como habíamos visto, es el consumo de fibra. El consumo de fibra, ¿por qué? Porque esto aumenta el peso de las heces, reduce el tiempo de tránsito intestinal, ¿no? Y en quienes están recomendados, bueno, es una recomendación condicional con un grado de evidencia bajo y básicamente tengo que hacer una evaluación nutricional o dietética de lo que mi paciente está consumiendo y ver cuánto de fibra él está consumiendo, ¿no? Y generalmente este tipo de fibra se va a recomendar con líquidos para que pueda también mejorar el efecto de la fibra. ¿Cuánto es la dosis de la fibra recomendada? 20 a 30 gramos al día. ¿Cuánto es la máxima dosis? 25 a 30 gramos al día. Está estimado un costo, según las recomendaciones que dan, es de menos de $50 por mes. Los efectos adversos que puede presentar básicamente son distensión abdominal, dolor abdominal. Como había mencionado, debe ser ingerido con líquidos, ¿no? Pero ¿cuánto de líquido debo tomar cuando tomo un suplemento de fibra? Cuando como fibra, se está recomendando entre 236 a 297 mililitros de líquidos, ¿no? Y sobre todo, ¿a quién les tengo que hacer este tipo de recomendaciones? Insistir en lo que es que beban algún tipo de líquido en los pacientes que generalmente toman poco líquido, es decir, que están en el cuartilo inferior. En cuanto a qué tienen que beber, encontré esta jarra de buen beber, también una de los boletines de la Sociedad de Geriatría, que mencionan, ¿no? Tienen 6 niveles y esto va a ser también de acuerdo al tipo de líquido que ellos que nosotros les recomendemos y cuánto está sugerido también para este tipo de pacientes, ¿no? Si es agua normal, 6 a 8 vasos. Si es que es una bebida de repente que tiene saborizantes, que tiene azúcar, no está recomendado, ¿no? Entonces, de esta manera yo me puedo guiar y puedo indicarle a mis pacientes cuánto beber y qué beber. También mencionan otras estrategias que pueden facilitar el consumo de líquidos en los pacientes, ¿no? En cuanto a los laxantes, si es que no mejora con la fibra, yo puedo pasar al siguiente nivel, que son los laxantes. Tenemos los laxantes osmóticos y los laxantes estimulantes. Los osmóticos son moléculas que no son absorbibles y que generan un gradiente osmótico y que por lo tanto también ayudan a retener agua en la luz intestinal. Dentro de estos tenemos al polietilenglicol, que este sí tiene un grado de recomendación fuerte. También tenemos el óxido de magnesio y también tenemos aquí el tema de la lactulusa. En cuanto al polietilenglicol, tiene una dosis recomendada de 17 gramos al día. No está clara la dosis máxima que debe consumirse, pero tiene un costo bajo, como podemos ver, ¿no? Del 10 a $45 al mes, comparado con el anterior. El óxido de magnesio también de 400 a 500 miligramos al día. No está clara tampoco la dosis máxima que se debe dar, pero recomiendan no llegar a esta dosis máxima, ya que, por ejemplo, en pacientes que tienen compromiso renal, insuficiencia renal, como no van a metabolizar bien,
puede acumularse el magnesio y provocar una hipermagnesemia, ¿no? Con las complicaciones que es prolongación de QT, bradicardia, hipotensión. Entonces, también tener ahí en claro qué medicamentos voy a indicar a mis pacientes. Y la lactulosa se recomienda de 15 gramos al día. También tiene un costo estimado de menos de $50 mensuales. Y en cuanto a los síntomas de estos, o los efectos adversos, perdón, dolor abdominal, disconfort, etc. Aquí, bueno, hablando un poco más de la lactulosa, esto ustedes lo pueden revisar con detenimiento, pero básicamente en las recomendaciones que daba la Sociedad Americana de Gastroenterología, había mencionado que los estudios que se habían hecho en los pacientes con la lactulosa mencionaban un esquema, ¿no? Por ejemplo, le dieron a los pacientes la lactulosa y vieron que si es que estos pacientes se evacuaban durante 3 días consecutivos, yo podía reducir la dosis de la lactulosa a la mitad. Si es que yo evidenciaba que mis pacientes cursaban con estreñimiento nuevamente durante 2 días, yo podía duplicar la dosis, ¿no? Hasta que mi paciente presente deposiciones blandas durante 3 días seguidos. Y luego otra vez yo podía reducir mi dosis a la mitad como al inicio. Tenemos los laxantes estimulantes, por ejemplo, aquí tenemos el bisacodilo. Estos también van a provocar una alteración del transporte de los electrolitos en el intestino y por lo tanto mejoran la motilidad a este nivel. Tenemos el bisacodilo, que es de 5 miligramos, dosis máxima, 10 miligramos, es decir, 2 tabletitas al día, un costo estimado de menos de $50. Los efectos adversos también dolor abdominal, disconfort. Estos bisacodilos no se recomienda utilizar más de 4 semanas. Por ello, mencionan que solamente se utiliza como terapia de rescate. Es decir, si yo veo que mi paciente no hace deposiciones 2 a 3 días, yo le voy a indicar el bisacodilo, pero no le puedo dejar a largo plazo tomando bisacodilo, ¿ok? También tenemos otros estimulantes otros laxantes estimulantes como son el Sena, que básicamente es derivado de una planta, su dosis es de 8.6 a 17.2 miligramos al día, también tiene un costo estimado de menos de $50. Los otros medicamentos que también se utilizan para el estreñimiento, tenemos los secretagogos, los inhibidores de la 5-HT4, que básicamente solamente los voy a mencionar. Tenemos la lubiprostona, la naclotide, plecanatide, ¿no? Con un grado de evidencia condicional en el caso de la lubiprostona. Los otros sí tienen un grado de evidencia fuerte, pero esos no los tenemos aquí, así es que estos no los vamos a usar y menos tampoco a nivel del hospital, que no contamos con estos medicamentos, ¿no? Entonces nosotros básicamente nos vamos a quedar con lo que es las medidas de cambio de estilo de vida, recomendar hacer ejercicios, que los pacientes de repente puedan tener una buena ingesta de líquidos, el consumo de fibra, y si es que ya no hay una mejora con ese tipo de medicamentos, recomendamos los laxantes, ¿no? Entonces tenemos aquí los medicamentos de venta libre, como había mencionado, que son pues, el polietilenglicol, el óxido de magnesio, el bisacodilo, el seno, ¿no? Y medicamentos que ya necesitan prescripción, la lactulosa, los otros laxantes, el naclotide, plecanitide, pero estos no los tenemos, ¿no? Acá también recomienda la dosis que está sugerida, ¿no? Y cuáles son los efectos adversos. Otras terapias que tenemos, la manipulación visceral, biofeedback, la neuromodulación sacra, pero en realidad estas no han tenido un grado de evidencia fuerte. Entonces, por lo tanto, no estarían tampoco tan recomendados para nuestro tipo de paciente. Pero lo dejo solamente para tener noción de lo que se estima también en otros países recomendar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.